nos propone. Quiero hacerles este desafío. Vamos a pensar en cuatro fantásticos, ¿no? Cuatro fantásticos que de algún modo guían todo esto del sistema en el que vivimos, el sistema mundo. Son cuatro fantásticos. Y piensen, mentalmente, no me lo digan, cómo ustedes pondrían en orden de fuerza a estos cuatro gigantes. ¿Cuál es más fuerte que el anterior? Uno de los gigantes se llama dinero, otro de los gigantes se llama poder, otro de los gigantes se llama salud y otro de los gigantes se llama libertad. Libertad, salud, dinero, poder. Si ustedes se ponen a pensar y miran lo que ocurre en la humanidad, prácticamente cualquier cosa que hace hoy el ser humano se hace por alguna de estas cuatro poderosísimas razones. Hay alguna otra, como el amor, que es más fuerte que todas ellas, pero es excepcional y por eso no está entre estas cuatro columnas principales por las cuales se hace todo. ¿Cómo pondrías vos? Si a vos te dijeran clasificarlo de menor a mayor, el poder, el dinero, la libertad, la salud, ¿cómo lo pondrías? No me lo contesten porque vamos seguramente a disentir, pero yo les voy a dar mi apreciación, que me tomé un rato para pensarlo, ¿no? Uno diría que el dinero es lo más fuerte, ¿no? El dinero es lo más fuerte. Sin embargo, mi propuesta es que el dinero es el más débil de los cuatro, ¿no? ¿Y por qué es el más débil de los cuatro? Porque la persona puede llegar a entregar todo su dinero para ganar cualquiera de los otros tres. O para ganar poder, o para obtener salud, o para conseguir su libertad. Así que aunque parezca mentira, de estos cuatro gigantes, el más débil de todos es el dinero. Yo propongo que el que le sigue es el poder, porque para conseguir poder, la persona va a entregar todo lo que tiene. Por eso algunos dicen, ¿por qué si tiene tanto dinero? ¿Por qué si cobra tantas jubilaciones? ¿Por qué si cobra tanto por el amor al poder? Si ya tiene tanto dinero, ¿para qué quiere ocupar ese lugar? Por el poder. Ahora, la persona que tiene poder es capaz de entregarlo si necesita algo. Algo que a veces no lo compra ni el dinero ni el poder, y que es la salud. Así que yo diría que este es el segundo de los cuatro en importancia. Pero hay algo que es todavía más importante que la salud, que el dinero y que el poder, que es la libertad. Porque el hombre es capaz de poner todo el dinero que tiene, entregar todo el poder que tenga a su alcance y aún sacrificar su propia salud para conseguir la libertad. Los que cazan en el Ártico saben que a veces en las trampas estas que atrapan a los animales salvajes, que tienen como dientes, suelen a veces encontrar una pata de un zorro, por ejemplo, y encuentran solo la pata. ¿Por qué encuentran solo la pata? Porque los dientes atraparon la pata. Y el animal, al ver que no podía salir, roe su pata, la muerde, la roe hasta que se la corta y así obtiene su libertad. Y pierde la salud para conseguir la libertad. La libertad es la más fuerte de todos estos gigantes, porque el hombre va a hacer cualquier cosa, el ser humano, para conseguir la libertad. Y por eso lo más difícil, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder la libertad. Por eso la libertad forma parte de lo más grande que Jesucristo ha conseguido para nosotros. Con mi familia tuvimos oportunidad de visitar el penal de Alcatraz. Es una isla que está en la bahía de San Francisco, ¿no? Un peñón que durante muchos años funcionó como prisión. Algunas veces se llegó a considerar la prisión más fuerte, más segura del mundo, ¿no?
ahí había una frase que solía decir: las personas que delinquen van a la cárcel, las personas que delinquen en la cárcel van al Alcatraz, ¿no? Y realmente representaba, es todavía una mole imponente. Pero lo más terrible que tiene el penal de Alcatraz es que tiene una mirada privilegiada a toda la bahía de San Francisco. Entonces la gente que estaba en el penal, sin poder escapar, veía la vida de los que estaban libres. Y veían bahía de por medio, muy difícil de atravesar esa bahía, muy peligrosa, muy fría, pero veía a la gente moviéndose en la libertad de la ciudad. Así que el castigo más terrible de Alcatraz consistía en ver la libertad de otros que uno no podía ver. Hay un pasaje que Jesús lo dijo, si Juan me lo proyecta, en Juan capítulo 8, versículo 36, que Jesús dijo lo siguiente, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 34, creo que estamos proyectando desde el 34, decía: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La más dura de las esclavitudes es la esclavitud del pecado. El hombre quedó esclavo de este pecado, de esta cárcel, sin poder salir de ella, el 100% de la humanidad. Y solamente Cristo, por eso dice, si Cristo nos liberta, vamos a ser verdaderamente libres, ¿no? Y esta verdadera libertad que Cristo ha conseguido es tan grande que muchas veces nosotros no llegamos a comprender los alcances que esta libertad tiene. Y mucho menos aprendemos a ejercer esta libertad. Porque Cristo dijo, si Cristo los liberta, van a ser verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. O sea, nosotros tenemos la garantía de que no nos vamos a ir de la casa del Padre, de que estamos seguros, de que estamos confiados, de que como hoy decíamos, tenemos refugio en Él. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta tanto disfrutar de esta libertad? Libertad que no se consigue ni con dinero, ni con poder, ni con salud. Esta es una libertad con la cual no puedo yo pagar. No hay manera de conseguir esta libertad con los términos humanos, ¿no? Esta es una libertad que solo se consigue espiritualmente, se vive espiritualmente y se mantiene espiritualmente. No hay otra manera de mantener esta libertad. Pablo dice: manténganse firmes, le dice a los Gálatas, en la libertad con que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Ahora uno dice, alguien que fue libre, ¿querría volver otra vez a estar en la cárcel? Y a veces sí, porque cuando la cárcel se ha hecho el sistema habitual de vida, las personas, cuando son liberadas, no saben cómo manejar esa libertad. Ustedes saben que para el convicto, la persona que ha estado muchos años en la cárcel, es muy difícil la resocialización. La manera en que esa persona pueda llegar a vivir, aunque quiera hacer el bien, a veces no puede y vuelve a delinquir y vuelve a la cárcel. ¿Por qué? Porque el sistema humano no tiene herramientas para proveer al hombre, a la mujer, al ex convicto, de la libertad que necesita para liberarse no de los barrotes de la cárcel, porque de los barrotes de la cárcel es libre cumpliendo la condena, pero de lo que lo llevó a la cárcel solo es libre por Cristo. No hay un sistema humano que permita a la persona que delinquió poder salir de las causas que lo llevaron a delinquir. La única manera de conseguir esa libertad es a través de Cristo. Si no, va a volver a delinquir. Y por eso la reincidencia es tan alta en los exconvictos. Es altísima, porque resolvieron la pena, pero no resolvieron la causa de los que los llevó a la cárcel. Esto explica todo un montón de otras cosas, de las cuales también las personas son esclavas. Adicciones, alcohol, drogas, violencia. Son sistemas
sistemas carcelarios subsidiarios de el pecado, de la razón principal de esclavitud, que es el pecado. Por eso Jesús dijo, si Cristo los liberta, van a ser verdaderamente libres. En el 34 Jesús había dicho, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta es la fuerza opresora más grande que existe en la humanidad. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero digo esto como preámbulo a lo que quiero que leamos juntos, que es lo que Pablo le propone a los corintios, o les dice a los corintios, en 1 Corintios, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 6. Y aunque lo van a proyectar, si querés buscarlo en tu Biblia o en tu celular, vamos a leerlo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y antes de leerlo quería decir esto en atención al que por ahí no conoce mucho el texto bíblico, que cuando Pablo le escribe a los corintios, le está escribiendo a una comunidad que vivía en una de las ciudades más particulares de la época. No solo tenían toda la influencia griega, Corinto era un puerto, es un puerto muy importante en Grecia. A Corinto llegaba de todo, llegaba absolutamente de todo. Era una puerta comercial muy importante a toda la zona sur de Grecia, y llegaba de todo tipo de peces, todo tipo de gente, todo tipo de filosofías caía a Corinto. Corinto era una ciudad muy cosmopolita, muy poderosa económicamente, de un fuerte tránsito y tráfico también entre Oriente y Occidente, así que realmente era uno de los puertos más importantes de la Europa de ese tiempo, ¿no? Porque Corinto recibía todo lo que venía de Asia, pasaba por Corinto, que era el principal puerto de Grecia. Esto hacía, como pasa hoy en cualquier ciudad portuaria, que llegué de todo. Y entonces la iglesia que nació en Corinto es una iglesia que viene de estas raíces. Entonces tenía una fuerte presencia del pensamiento griego, como lo tenemos nosotros también. O sea, nosotros tenemos una fuerte presencia del pensamiento humano. Y como decíamos al principio, es tal la influencia que nosotros tenemos de lo que escuchamos, de los diarios, de la televisión, de las redes sociales, de lo que circula en las redes, de lo que nos dicen, de lo que escuchamos en la escuela, con los profesores, con los compañeros de trabajo, que quizás nosotros jamás hemos agarrado un libro de filosofía posmoderna, nunca hemos leído a un filósofo posmoderno, pero todo lo que vivimos, todo lo que pasa, todos los comentarios, desde la mesa de Mirta Legrand hasta el comentario periodístico del domingo a la noche, hasta el meme que circula en Instagram, hasta el videíto de TikTok, todo está impregnado del mismo pensamiento, porque la filosofía impregna todo nuestro pensamiento, lo artístico, lo cultural, lo científico, lo político, la salud, todo está impregnado de esta misma manera de pensar. Por eso Pablo le escribe lo siguiente, 1 Corintios 2:6, insisto, a una comunidad que venía de un pensamiento, de un trasfondo cultural y filosófico muy parecido al que tenemos nosotros. 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, no estamos usando los principios que se manejan en el barrio de ustedes, en la escuela de ustedes, en el club de ustedes, con las redes sociales de ustedes, no estamos manejando ese tipo de conocimiento, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Y cuando habla de los príncipes, ahí habla de los líderes, de los conductores, de los que marcaban la filosofía, el pensamiento filosófico griego, pero de toda esa cultura que impregnaba ese pensamiento. Esta semana me llegó una frase que a alguno de ustedes se lo compartí y decía, la iglesia nace en Jerusalén como una comunidad de redimidos que compartían y tenían todas las cosas en común, vivían con alegría y sencillez de corazón y compartían a los demás todo lo que vivían y lo que hacían, y Dios añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. En otras palabras, esto es lo que dice Hechos 2. Ahora, así esa es la vida de la iglesia. Ahora, decía este escritor, la iglesia sale de Jerusalén, pasa por Grecia y se transforma en una filosofía, después va a Roma y se transforma en una institución, después llega a Europa y se transforma en una cultura, y muchos siglos después llega a América del Norte y se transforma en una empresa. Entonces, una iglesia que no es ni filosofía, ni institución, ni cultura, ni empresa, hoy en día tiene más elementos de estas 4 instituciones o formas de vida humanas que de la propia Génesis. Y por eso estamos en todo un proceso hoy
toda la iglesia, de volver a los orígenes, de recuperar las raíces de lo que Dios soñó y de lo que Cristo fundó. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los importantes, de los principales, de los líderes de este tiempo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 7, vuelvo, dice, sabiduría de Dios en misterio, que no es una cosa extraña. Misterio en la Biblia no es una cosa extraña, es algo que está escondido en Dios y que, como dice el versículo 10, lo revela Dios a su debido tiempo. Quiere decir, queridos, que nosotros disponemos de una revelación al cual la sabiduría de este mundo no tiene acceso. Y digo esto porque cada vez somos más los cristianos influenciados e influenciables por este sistema de pensamiento, que acá dice, si los príncipes de este siglo hubieran conocido esa sabiduría oculta que Dios preparó, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Y lo interesante del caso es que lo que los crucifican no son los ignorantes que no sabían nada, eran los que manejaban toda la letra del Antiguo Testamento. Esos crucifican a Cristo. Quiere decir que hay una incapacidad a veces en la religión, en las formas religiosas de vida, de comprender la sabiduría de Dios. Y nosotros no estamos exentos a eso. No sería de extrañar, y muchos lo han dicho, que quizá nosotros, si hoy nos hubiera tocado a nosotros, seríamos de los que está gritando, crucifícale, crucifícale, o en el mejor de los casos, escondidos entre los fuegos enemigos, diciendo, yo no tengo nada que ver con él, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que juzgamos a Pedro y a Caifás y a todos esos no hubiéramos sido parte de ese esquema? Porque aún los que creían fueron impregnados de esa manera de pensar. Dios nos la reveló a nosotros, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el 11 se pregunta esto, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y pasado a un castellano más fácil, ¿quién sabe lo que te pasa a vos sino tu propio espíritu? A veces ni siquiera los que están cerca lo saben, ni siquiera nuestros seres más queridos. A veces nuestros hijos o nuestros padres no saben lo que nos pasan a nosotros. No lo saben. A veces nuestra esposa, nuestro esposo, no sabe lo que nos pasa a nosotros. A veces nuestros amigos no saben lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas lamentablemente estamos escuchando se suicidan, lamentablemente? La familia, los amigos dicen, pero estaba bien, no hizo ninguna advertencia. Y uno ve las publicaciones en las redes sociales de días anteriores, la foto que todos quieren ver. Pero ¿qué pasaba en su interior? Solo el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Es decir, solo nosotros sabemos lo que pasa en nuestro interior. Es como las capas de la cebolla. Hay capas a las que llegan nuestros compañeros de trabajo o de estudio, hay capas a las que llegan nuestros amigos, hay capas a las que llega nuestra familia, hay capas a las que llega nuestra esposa, nuestro esposo, pero hay un punto interior, hay un centro que es tan profundo, que está tan abajo, que está tan metido en nuestro ser, que solo nosotros sabemos que está ahí. Nosotros, por supuesto, y el Espíritu Santo, porque el 10 termina diciendo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y entonces acá vamos llegando al punto de lo que hoy quiero compartir. ¿Cuánto nosotros estamos intimando con el Espíritu de Dios para conocer las cosas de Dios? Porque el manejar la palabra, aún el leer la palabra, no nos hace conocer lo que el Espíritu tiene para nosotros. No podemos reemplazar intimidad con conocimiento. Los griegos querían reemplazar intimidad con conocimiento. Y Pablo les tiene que decir acá, Pablo, que era un erudito, un abanderado del conocimiento, les dice, no hablamos sabiduría de este siglo, hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que estuvo oculta, que ahora, dice el 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu
espíritu, así tampoco, dice el 11, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo que nadie conoce? Yo conozco las cosas de Dios. Yo puedo leer acá, puedo saber quién era, cómo es Dios, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, cómo fue la historia. Yo puedo conocer eso, pero no va a dejar de ser un conocimiento informativo, un conocimiento intelectual. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de información tengo de Dios y cuánto de convivencia tengo con el Espíritu de Dios? ¿Cuánto sé acerca del Espíritu de Dios versus cuánto sé de Dios, ¿no? Porque yo puedo saber cosas acerca de ustedes, pero no sé si sé de ustedes. Y lo mismo puede pasar, nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para tener el conocimiento que tiene la gente, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos. Qué bueno que en este tiempo de tanto bombardeo intelectual, aún dentro de las filas de la fe cristiana, nosotros podamos crecer en esta intimidad, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esta frase tan enigmática? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir acomodar? ¿Es forzar lo espiritual para que salga como yo quiero? No. Quiere decir que lo que es espiritual, yo lo debo poner en la columna de lo espiritual. Yo no puedo interpretar aspectos de mi vida espiritual con otra forma de pensamiento, con otro esquema, con otra manera de acercarme. Yo tengo que acomodar lo espiritual en la fila de lo espiritual, ¿no? Es como cuando uno apila estas sillas. Si yo trato de apilar estas sillas más grandes con las más chicas, con las otras que son más finitas, me voy a dar cuenta que no encajan. O sea, cuando a los que han tomado el ejercicio, y no le voy a pedir que levante la mano quien alguna vez apiló la silla acá porque lo ponemos en evidencia, pero los que han intentado, los que han osado acomodar la silla del salón alguna vez, se habrán dado cuenta que las sillas finitas no encajan con las sillas grandes. Entonces, si yo trato de acomodar la silla grande con la silla chiquita, me voy a dar cuenta que no encaja. Del mismo modo, si yo trato de poner en fila las cosas espirituales en la columna de las cosas naturales o de sabiduría humana, me voy a dar cuenta que no encajan. No encaja. No voy a poder acomodar lo espiritual a lo que no es espiritual. Y cuando trato de hacer esto, me doy cuenta que hay un conflicto. Miren, quiero cerrar esta idea, y a lo que quiero realmente llegar es a comprender los tres esquemas de pensamiento que gobiernan al cristiano. Tres esquemas de pensamiento. Lo primero que dice acá en el 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo va a hablar de tres categorías de hombres acá, fíjense. El hombre natural, versículo 14, 15, el hombre espiritual y en el 3.1, el hombre carnal. El hombre natural, el hombre espiritual y el ser humano natural, el ser humano espiritual y el ser humano carnal. Y son tres palabras distintas en el original que a nosotros nos ayudan a ver si nos estamos acomodando como nos tenemos que acomodar. El hombre natural, acá la palabra el hombre natural en griego es sarkikos. ¿Y saben de dónde viene esta palabra? Significa dirigido por la carne. Sarx en griego es carne. De hecho, el cáncer de músculo se lo llama sarcoma, porque viene de sarx, de carne. Y sarkikos quiere decir acá la persona que es gobernada por la carne. Es decir, el ser humano que no tiene a Cristo no tiene otra forma de gobierno en su vida. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Entonces, esto se refiere, cuando la Biblia habla de hombre natural, quiere decir el hombre que no conoce a Dios. Y dice, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Es increíble que a veces nosotros tratamos de que la gente que no tiene a Cristo entienda las cosas que son del Espíritu. Acá dice que eso es imposible. No perciben, porque para eso es locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nosotros no podemos explicarle a una comunidad, no podemos enseñarle. A mí me preocupaba y hasta me alarmaba escuchar argumentos de fe para contrarrestar la hoy ya aprobada ley del aborto. Es ridículo. Yo no puedo explicarle a una persona que no tiene a Cristo los principios de vida, de fundamento, de defensa de la vida, desde lo espiritual. Porque acá la Biblia me dice que eso no tiene sentido. El hombre natural no va a percibir, porque para él son locura. Y justamente es lo que nos dijeron. Ustedes están locos. Con lo que ustedes están defendiendo están totalmente locos. Y tienen razón, porque para ellos lo nuestro es locura. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros tratamos de aplicar el pensamiento mundano al reino de Dios, no va a andar. Pero del mismo modo, si nosotros tratamos de aplicar los principios del reino espiritual a las personas que no conocen a Cristo, también nos vamos a equivocar. Porque a la carne no se la domestica, a la carne se la crucifica. Yo a la carne no la puedo cambiar. No vamos a cambiar nuestra carne. El único camino que tiene la carne es la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el sarx, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No tiene sentido cambiar la carne. La carne tiene que ser crucificada. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué parte de mi carne está con la cruz de Cristo? ¿O qué parte de mi carne la estoy tratando de acomodar para que encaje? Acomodando lo carnal a lo espiritual. No se puede. No se puede. Entonces, si yo quiero vencer esa beta carnívora que hay en mí, el camino es la cruz de Cristo. Tengo que ir a la cruz y decirle, Señor, acá está, yo quiero crucificar esto. Yo quiero crucificar mi mal carácter, yo quiero crucificar mi mala respuesta, quiero crucificar ese mal genio, quiero crucificar este vicio. No hay otro camino que la cruz de Cristo. La carne no puede ser cambiada. Nosotros no podemos domesticarla, la carne. La carne está muerta en delitos y pecados y su única salida es la cruz de Cristo. El hombre natural, o sea, el sarquicos, no tiene otra alternativa. Pero en los otros dos casos son de personas cristianas. ¿Por qué? Porque después va a hablar en el 15 del hombre espiritual y en el 3 del hombre o del ser humano carnal. ¿Y cuál es la palabra acá para carnal? Aunque está traducido como carnal, la palabra aquí en el original es psíquicos. Es decir, es el hombre gobernado por la psiquis, de donde viene psicología. Que no está mal la psicología, claramente que no. Pero si el hombre está gobernado por su mente, el ser humano, el cristiano, porque acá ya está hablando de cristianos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque no eran capaces. Si solo estamos gobernados por nuestros pensamientos, si solo es nuestra mente y nuestro intelecto el que gobierna nuestra vida cristiana, vamos a ser como niños. No vamos a lograr crecer en las victorias, en las cosas que Dios quiere para nosotros, porque estamos gobernados por nuestra mente. Y no es que nuestra mente esté mal. Lo que ocurre es que las verdaderas luchas, la verdadera esclavitud, vuelvo al principio, no está en los principios psíquicos. La verdadera esclavitud está en los principios espirituales. Ahí está el problema. Yo no puedo luchar ni física ni psíquicamente contra cuestiones espirituales, porque me voy a equivocar. Porque sería lo mismo que yo vaya a hacerme un implante con el traumatólogo. No es que el traumatólogo no sepa de medicina. Lo que ocurre es que el implante no es para el traumatólogo. Entonces, si yo voy al traumatólogo y le digo, necesito hacer un implante, ¿qué va a decir el traumatólogo? Espera un cachito, hola, espera que te voy a comunicar con el doctor. Mira, anda a verlo al doctor Cacho, que él te va a atender por tu implante, pero yo estoy para otra cosa. Bueno, tan ridículo como el ejemplo que acabo de dar es tratar de acomodar las cuestiones espirituales, que son netamente espirituales, al plano de las cuestiones psíquicas. Y aquí es donde necesitamos hacer un buen discernimiento, porque no todo es espiritual, ni tampoco todo es psíquico.
Nosotros necesitamos establecer una clara distinción en esto. Pero las ataduras que gobiernan nuestro corazón son cuestiones espirituales. Por eso está el tercer grupo, dice, en cambio el espiritual, y aquí es neumáticos. ¿Vieron como el neumático? Bueno, neuma es viento, es espíritu. El neumático, o sea, no el que es de goma, sino el neumático, el que es gobernado por el espíritu, ese es guiado por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos las tres cosas. Tenemos la carne, tenemos la mente y tenemos el espíritu. Porque somos tripartitos como Dios. Ahora, ¿quién nos gobierna? La pregunta del millón en el cristiano es ¿quién está al volante? Esa es la pregunta del millón. Porque un avión lleva un montón de gente, pero la pregunta es ¿dónde está el piloto? Esa es la verdadera pregunta en un avión, ¿no? Como la vieja película. ¿Quién está al volante? Eso es lo único que importa. Si el que está al volante sabe para dónde va el avión, yo viajo tranquilo. Ahora, si uno se encuentra que en el volante, por error, está el mecánico, que sabe mucho de aviones, pero no sabe volarlos, estamos ante un problema. Entonces, del mismo modo, ¿quién está en el timón de nuestra vida? ¿Estamos siendo gobernados por la carne? Es decir, todo lo que es las emociones, los sentimientos y las cosas que gobiernan nuestra naturaleza, ¿guían nuestra manera de actuar, de vivir y de pensar? ¿Qué guía mis pasos? ¿Cómo está siendo controlada las cosas en mi familia, en mi hogar, en el trabajo? ¿Qué principios rigen lo que yo trabajo? ¿Qué principios rigen mi familia? ¿Qué principios rigen la educación de mis hijos? ¿Qué principios rigen el trato con mi pareja? ¿Qué principios rigen el ministerio? ¿Qué principios rigen mi vida y mis prioridades? ¿Por qué nos cuesta tanto servir a Dios? Porque justamente quizás no está quien tiene que estar en el timón donde tiene que estar. Acá dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona está guiada por el Espíritu, como Daniel, como el profeta Daniel, o como José en la Biblia, ¿quién puede levantar el dedo? El otro día escuchamos acá de Daniel y decían los que lo trataban de acusar, no vamos a encontrar nada con qué acusar a esta persona, a menos en lo relativo a la ley de su Dios. Eso es lo que dijeron de Daniel. Es un tipo irreprensible, no tenemos de dónde agarrarlo, excepto respecto a los temas de su fe. Ahí lo podemos agarrar, y efectivamente de ahí lo agarraron. ¿Por qué? Porque había cosas que Daniel no iba a dejar de hacer. Y oraba, como leímos acá, 3 veces por día, como solía hacer antes, con la ventana abierta, y ustedes conocen la historia. Pero a lo que quiero llegar es que Daniel era guiado por el Espíritu Santo. Daniel no era guiado ni por su carne, ni siquiera era guiado por su mente. ¿Y por qué mente era guiado? Termino con el 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no significa que siempre pensemos como Cristo. Solamente el neumáticos, quien está viviendo una vida guiada por el Espíritu, va a pensar como pensaba Cristo. No cualquiera. No cualquier cristiano. Lógicamente, ¿quién va a levantar la mano? Yo digo, bueno, ¿quién acá es un cristiano espiritual? Bueno, yo soy el primero en no levantar la mano, porque ¿quién va a decir que lo es? O sea, en todos nosotros tenemos esta lucha y este conflicto, pero la pregunta es, ¿quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Cómo estamos abordando los problemas? ¿Cómo estamos llevando adelante nuestros desafíos? ¿Cómo estamos llevando adelante nuestras luchas? Qué distinto es cuando nuestro pensamiento y nuestra mente es guiada por el Espíritu Santo. Qué bueno que podamos decir en esta mañana, Señor, yo necesito que tu presencia empiece a guiar mis pasos. Quizás hasta acá te guiaste, no digo por el horóscopo, aunque hay cristianos que aunque les parezca mentira leen el horóscopo, pero no digo tampoco guiado por las redes sociales o los pensamientos, pero ¿qué guía mis decisiones? Cuando tengo que tomar esas decisiones trascendentes en mi vida, ¿qué está jugando en la balanza? Porque ahí es la cosa. Cuando voy a pensar en la persona que me va a acompañar el resto de mi vida, cuando voy a elegir una pareja, cuando voy a elegir una carrera, cuando voy a elegir un cambio de trabajo, aun cuando hoy que se van todo el mundo al exterior, cuando voy a elegir un país de destino,
¿Qué es lo que guía? ¿No? Cuando cambio de iglesia, cuando cambio de lo que sea, ¿qué principios van a regir en esos cambios? ¿Quién está sentado en el timón del avión? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién está guiando? Porque hay un montón que se van del país. Yo tengo que renovar pasaporte y en España hay, en la Embajada Española, el primer turno es septiembre del 2023. Ahora probablemente es noviembre del 2023. Todo el mundo se quiere ir. La pregunta no es ¿por qué te vas? La pregunta es ¿para qué te vas? Esa es la verdadera pregunta del millón. ¿A qué vas? Yo no digo que no haya que irse, tampoco digo que haya que quedarse. Lo que digo es que todo movimiento para el Hijo de Dios tiene que ser guiado por un pensamiento espiritual. Porque si no nos vamos a equivocar. Desde el cambio de trabajo, desde la elección de la pareja, desde la elección de la carrera, desde la elección de vida, desde la elección de domicilio, desde la elección de futuro. Dios tiene que estar en esa elección. Dios tiene que estar guiando. Y si no hay intimidad, si yo no busco de la presencia de Dios, si no estoy en ese secreto, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? De manera, hermanos, que no pude hablarles, dice Pablo, como espirituales, sino como carnales. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no andan acaso como los demás hombres? Entonces Pablo le dice, no noto la diferencia. Dios quiere que nosotros reflejemos esa diferencia. Que se note la diferencia. Y es difícil. Porque está la influencia, está el pensamiento. Este mundo entonces tiene 4 gigantes, al menos. El poder, el dinero, la libertad y la salud. Pero el mayor de todos ellos, lo que va a guiar que hagamos el mayor de los sacrificios, es la libertad. Si un zorro es capaz de comer su propia pata para ganar la libertad, ¿por qué nosotros, que ya tenemos comprada la libertad, persistimos en vivir en esclavitud? ¿Por qué no decir, como el Señor lo dijo, si Cristo los liberta, van a ser verdaderamente libres? Tenemos en esta mañana a pensar cuáles son las cárceles que todavía te tienen atrapados tras sus barrotes. Y la pregunta es, ¿cómo estás atendiendo esa cárcel? ¿Desde la carne, desde la mente o desde el espíritu? Si esa cárcel es espiritual, no te digo yo, lo dice el apóstol Pablo, es hora de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si es un problema espiritual, vamos a abordarlo espiritualmente. Si es un problema dentario, no vayas al ginecólogo, anda al dentista. Si es un problema espiritual, vamos al espíritu. Vamos ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que me está esclavizando? Quizás en esta mañana puedes decir, Señor, yo voy a llevar esto a la cruz. Quizás he estado luchando con otras armas esta guerra. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, justamente a los Corintios se lo dice Pablo, esto también, más adelante, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto lo dice Pablo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando toda fortaleza y llevando cautivo todo pensamiento, cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es agarrar el pensamiento. Te viene un pensamiento, lo llevo a la cruz de Cristo. Te vienen ganas de hacer esto, a la cruz de Cristo. Te vienen ganas de tomar una decisión, a la cruz de Cristo. Te vienen ganas de cambiar de trabajo, a la cruz de Cristo. Te vienen ganas de cambiar de esposa, por favor, a la cruz de Cristo. Te vienen ganas de hacer cualquier cosa, a la cruz de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Porque ahí vamos a lograr acomodar, poner en el lugar correcto lo espiritual con lo que es espiritual. No le podemos pedir al mundo que cambie. El hombre natural, el sarquico, o sea, el que es guiado por la carne, no puede entender las cosas del espíritu, porque para eso son locura. Son locura. Y no hay posibilidad de que nosotros podamos
transformar la carne. La carne no se la domestica, a la carne se la crucifica. Entonces, este es el punto. ¿Cómo vamos en esta pulseada? ¿Qué lugar le estamos dando a Dios? Porque lógicamente Él no va a invadir. El cristiano carnal, o sea, todos tenemos un balance en esto. Nadie puede decir yo soy carnal, yo soy espiritual. Esto es un balance. Nosotros vamos basculando en nuestra vida. Lo ideal es que la parte de carnal, como lo ideal es lo que decía Pablo, llegar a crucificar esa parte con Cristo, y que lo que vivimos en la carne, o sea, en esta humanidad, lo vivamos en el neumáticos, en el guiado por el Espíritu. Ahora, ¿es realmente así esto? Porque a veces nos cuesta, porque muchas veces nos llenamos la boca, o nos llenamos de versículos, o nos llevamos de gestos, y adquirimos toda una cultura, una forma de ser evangélica, pero a veces pasa que en las decisiones trascendentes de la vida, en las decisiones que marcan lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, ahí es donde se demuestra qué es lo que guía realmente a nuestra vida. Yo quiero invitarte realmente en esta mañana a que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que Dios nos ayude a identificar las prácticas, los pensamientos, las actitudes, los paradigmas, o sea, los pensamientos que guían nuestra decisión. Porque el mundo está cada vez más confundido y va a seguir avanzando la confusión. Y por eso es tan importante que nosotros estemos tomados de la palabra de Dios, afirmados en esta palabra, afirmados en los principios, pero no solo en la letra, sino en el espíritu de la palabra. Y decir, Señor, yo quiero que guíes mi vida. Te invito a cerrar tus ojos ahí, y quizás Dios quiera traer a tu mente y a la mía luz sobre aquellas cárceles que todavía persisten. ¿Qué barrotes todavía se levantan entre lo que Dios quiere de mí y mi libertad? ¿Qué barrotes hay? ¿Qué cosas? Mira, el tiempo persigue como propósito que nosotros podamos salir con un diferencial respecto a cómo entramos. Y si en esta mañana te hemos desafiado a que confrontes prácticas que corresponden a otro reino, con el poder que Dios nos ha dado en Cristo hemos alcanzado el objetivo. Vamos a llevar a la cruz de Cristo en esta mañana todo pensamiento, todo razonamiento. Pero a mí me parece lógico esto que digo, a mí también, pero vamos a llevarlo a la cruz de Cristo. A mí me parece que esto tendríamos que hacerlo distinto, puede ser, pero vamos a llevarlo a la cruz de Cristo. Vamos a permitir que el Espíritu nos guíe. Señor, yo quiero en esta mañana pedirte que nos ayudes, que me ayudes, Señor, a mí a buscar esta guía infalible, estas decisiones que necesitamos tomar. Señor, quizás entre nosotros, seguramente entre nosotros, como decíamos antes, hay luchas. Como decía Betty, en esta semana conflictiva para muchos quizás, donde nos hemos visto desafiados a enfrentar vientos contrarios, lluvias, tormentas, quizás tempestades. Ayúdanos, Señor, a esta mañana a pararnos sobre la roca, a plantarnos en ese fundamento de la palabra de Dios para poder estar firmes. Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu. Quizás quieras decirle al Señor, Señor, guíame, revélate, prende la luz en el cuarto oscuro de mi corazón y mostrame las cadenas. Mostrame las cadenas. Cadenas de rencor, cadenas de resentimiento, cadenas de ira, cadenas de falta de perdón de otros
hacia otros. Yo te invito a que te abraces a los pies de Jesús en esta mañana y le digas: Señor, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Cuando Jesús le dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Que en esta mañana te abraces a Jesús. Yo te invito a que tomes estos minutitos de oración para identificar, para hacer un adecuado diagnóstico de lo que te está quitando libertad. La más preciada, la más buscada de todas las condiciones humanas, la libertad. Si Cristo te liberta, recién entonces y solo entonces vas a ser verdaderamente libre. El mundo te dice que ser cristiano es una esclavitud. Nosotros le decimos al mundo que ser cristiano es una libertad. Demostrémoselo también. Demostrémosle que somos libres, no como pretexto para hacer lo malo, sino, dice la palabra de Dios, sino como verdaderos siervos de la libertad, que pudiendo elegir otro esquema de vida, que pudiendo elegir otros valores y principios, están convencidos que solo en Cristo somos verdaderamente libres, porque tenemos el poder de elegir lo que nos conviene, sin estar atados a lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer. Esa es la libertad. Poder elegir lo que realmente nos hace bien. Tenerle el conocimiento y el poder de elegir lo que nos conviene. Eso es libertad. Saber lo que nos conviene y tener el poder para elegirlo. Esto te lo da Dios. Solo Cristo te da esta libertad. Porque aunque te equivoques, te hayas equivocado y sigas equivocado, nada te puede separar del amor de Dios. Porque no estamos hablando acá de vida eterna, estamos hablando acá de libertad en la tierra, que es distinto. La vida eterna es por gracia. Vivir la vida aquí en libertad es una decisión. La vida eterna es por gracia. De tal manera que amó Dios que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Promesa no condicionada. Y si alguien aquí no ha tomado decisión por Cristo, este es el tiempo de hacerlo. Porque déjame decirte que no hay libertad posible si Cristo no rompe tus cadenas. No hay libertad del vicio, del alcohol, del pecado, de la violencia, de la muerte y del suicidio si Cristo no cambia tu destino. La gente de tu esperanza que atiende al suicida, lo primero que hacen ante un intento de suicidio es hablarle de la libertad que Cristo da. Porque eso es lo primero que hay que decirle. Hay esperanza. Hay esperanza. Señor, oro en este momento para que tú nos ayudes a depositar toda nuestra expectativa en aquel que tiene el poder, a quien le han sido entregadas las llaves, Señor, quien tiene toda la autoridad, quien dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor, hoy nosotros estamos ante este hombre omnipotente, este ser humano que era Dios y se hizo hombre, pero que resucitó para la gloria del Padre en poder y autoridad, y a quien están sujetos ángeles, principados y potestades. Hoy, Señor, vamos a Jesús. Es tiempo de confesión. Te hago esta pregunta: ¿qué cadena Cristo va a romper hoy en tu vida? ¿Qué cadena Cristo va a romper hoy? Hay una cadena. Puede ser chiquita, puede ser grande. Para Cristo no hay ni cadenas grandes ni cadenas finas, hay cadenas. Si Cristo te liberta. Hoy, Señor, queremos vivir esa libertad. Hoy vivimos esa libertad.
Y antes de que los chicos nos canten de nuevo la última canción que cantamos tan linda, tan breve, tan sentida, quiero invitarte a que realmente hagas esa oración. Hoy estoy cortando esta cadena, Señor. Hoy en el nombre de Jesús se rompe esta cadena en mi vida. ¿Y cómo sostenés esa libertad? Cada día a la cruz de Cristo. Porque hay cadenas que se rompen de golpe y hay cadenas que se rompen en un plan a hora 12 y otra en la hora 18 y otra en la hora 24. Pero las cadenas se rompen cuando las llevamos a Cristo. Si vos persistís en esa búsqueda de libertad, es promesa de Dios que Él te va a hacer libre. Y hay cadenas que se rompen en el primer instante y hay cadenas que se van rompiendo de a poco, hasta que finalmente la persona queda libre. Señor, oro en este momento para que nos ayudes a vivir esta libertad, a ser mensajeros de libertad, a ser promotores de la libertad, a ser, Señor, artífices de la libertad de otro, predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Dios te invita a ser libre. No estamos llamados a esclavitud, estamos llamados a libertad. Pablo le dice también a los corintios, a libertad nos llamó Dios. Es un llamado a la libertad. Dios quiere hacerte libre. Hemos citado otra vez esta vieja canción de Pancho Martel. Yo sé dónde no está la libertad. La libertad no está en las filas erizadas de fusiles. No está en la guerra ni en la mucha erudición. La libertad está en un hombre sin igual de pelo largo que eligió el destino de ser condenado para librar a la gente de la esclavitud. Los hombres se ensañaron y lo torturaron. Lo escupieron, por jugarlo abofetearon y no supieron que mataban a la fuente más tremenda en la lucha en pro de la liberación. Cristo es tu libertador. Es tiempo hoy de vivir esta libertad. Amén. Vamos